Imaginemos un libro tan peligroso que haya sido prohibido, censurado y demonizado durante siglos. Una obra escrita por un hombre caído en desgracia, aislado del poder, pero que tuvo el coraje de revelar el detrás de escena de la política, tal como es realmente. El Príncipe, de Nicolás Maquiavelo, no es solo un tratado político, es un espejo cruel de la ambición humana. ¿Por qué este pequeño libro de apenas 100 páginas causó tanto miedo? ¿Qué hay en sus páginas que todavía desafía a los líderes, las iglesias y los gobiernos de hoy? En este video entenderás por qué este libro fue considerado una amenaza al orden mundial. El Príncipe, escrita por Nicolás Maquiavelo a principios del siglo XVI, es una de las obras más temidas e incomprendidas de la historia. Aunque de pequeño tamaño, su contenido fue considerado tan inquietante que la Iglesia Católica incluyó el libro en su temido libro. Lista de libros prohibidos, el Índice de Libros Prohibidos, en 1559, un catálogo oficial de obras que a los fieles se les prohibía leer bajo pena de excomunión. La razón. El Príncipe presentó por primera vez de forma cruda y directa un análisis del poder político libre de moralidad religiosa. Para Maquiavelo, gobernar no era una cuestión de fe o virtud, sino de estrategia, manipulación y supervivencia. Estaba escribiendo en un periodo de brutal inestabilidad, en el que las ciudades-estado estaban en constante guerra y la traición era moneda corriente. Al describir fríamente que el gobernante debe aprender a no ser bueno cuando sea necesario, Maquiavelo puso el dedo en la llaga. El poder real no se conquista ni se mantiene solo con buenas intenciones. La obra ha sido etiquetada como un manual para tiranos, utilizada como justificación para regímenes autoritarios y tachada de demoníaca durante generaciones. Durante siglos, leer a Maquiavelo fue un acto de subversión. En varios países su lectura fue reprimida, asociada al diablo y al mal absoluto. La misma palabra maquiavélico se convirtió en sinónimo de astucia cruel e inmoral, aunque muchos de los que lo criticaron nunca leyeron una línea del libro. La verdad es que El Príncipe no fomenta el mal, lo expone. Al hablar del uso de la fuerza, la mentira y la manipulación como herramientas legítimas de gobierno, Maquiavelo daba miedo porque quitaba el velo de las ilusiones. Mostró a la política cómo funciona realmente, no cómo nos gustaría que fuera. Y eso es precisamente lo que hace que su libro sea tan peligroso. Le da al lector un mapa de la jungla donde se disputa el poder y le enseña cómo sobrevivir en ella. ¿Pero fue Maquiavelo realmente el diablo que pintaron? ¿O simplemente el primer hombre en decir la verdad sobre el juego político? Nicolás Maquiavelo nació en 1469, en Florencia, en el corazón del efervescente Renacimiento italiano, una época marcada por grandes avances en las artes, las ciencias y la filosofía, pero también por constantes intrigas políticas, guerras entre ciudades-estado e inestabilidad crónica en el poder. Hijo de una familia culta, pero sin grandes posesiones, Maquiavelo creció inmerso en un entorno intelectual privilegiado, desarrollando tempranamente un profundo interés por los clásicos de la antigüedad y la política de su tiempo. En 1498, a la edad de 29 años, fue nombrado secretario de la Segunda Cancillería de Florencia, cargo prestigioso que lo situó en el centro de las decisiones políticas de la República Florentina. En este puesto, se desempeñó como diplomático y emisario, y entró en contacto directo con reyes, papas y generales de toda Europa, experiencias que moldearían sus puntos de vista sobre el poder y la naturaleza humana. Durante 14 años, Maquiavelo sirvió a la República con dedicación, pero todo cambió cuando los Medici, una familia aristocrática que había sido expulsada de Florencia, regresaron al poder en 1512 con el apoyo de las tropas españolas. Con la caída de la República, Maquiavelo fue acusado de conspiración, arrestado, brutalmente torturado y finalmente exiliado a su finca de San Castiano. Fue en este amargo exilio, apartado de la vida pública y desacreditado políticamente, donde escribió El Príncipe. Y aquí viene un detalle crucial. Maquiavelo no escribió el libro como una provocación filosófica, sino como un intento real de recuperar su lugar en la política florentina. La dedicatoria de la obra está dirigida a Lorenzo de Medici, el nuevo gobernante, en un claro intento de mostrar su utilidad para el régimen dominante. Ofreció, sin adornos, una guía pragmática sobre cómo mantener el poder en tiempos turbulentos, basada en su vasta experiencia diplomática y su observación directa de los juegos de poder. Muchos ven a Maquiavelo como un cínico o frío, pero hay quienes lo ven como un genio incomprendido, alguien que tuvo el coraje de describir el mundo como es y no como debería ser. ¿Y tú, cómo ves a Maquiavelo? ¿Un oportunista que intenta complacer a los poderosos o un pensador brillante que se adelantó a su tiempo? Comenta a continuación. Realmente quiero saber tu opinión sobre esta figura que todavía hoy divide opiniones en todo el mundo. Al leer las páginas de El Príncipe, rápidamente queda claro que a Maquiavelo no le interesaban las utopías ni los ideales románticos. Quería revelar el funcionamiento desnudo del poder. El libro es un manual sencillo y pragmático para gobernantes,
o para cualquiera que quiera comprender los mecanismos que sustentan la autoridad. Uno de los conceptos más famosos, y quizás el más controvertido, es la idea de que es mejor ser temido que amado. Maquiavelo no defiende la tiranía gratuita, pero señala que en tiempos de crisis e inestabilidad, la seguridad del poder está más garantizada por el respeto, a menudo impuesto por el miedo, que por el afecto, que es inestable y voluble. Sin embargo, afirma que lo ideal sería tener miedo y amado, algo rara vez alcanzable. Otra idea ampliamente asociada con él, aunque nunca expresada con esas palabras exactas, es el fin justifica los medios. Maquiavelo sugiere en la práctica que un gobernante eficaz debe estar dispuesto a utilizar cualquier medio necesario para alcanzar y mantener el poder, siempre que el resultado final beneficie al Estado. Rompe con la tradición cristiana de la moralidad absoluta al separar de manera radical para la época la ética política de la moral religiosa. Un príncipe, según él, no siempre puede ser virtuoso en el sentido tradicional, ya que los desafíos al poder a menudo requieren decisiones duras, incluso crueles, para garantizar la estabilidad y el orden. Dos conceptos centrales ayudan a comprender esta visión: virtud y fortuna. La virtud representa la habilidad del gobernante, su capacidad para actuar estratégicamente, adaptarse a las circunstancias y moldear el destino. Ya el fortuna simboliza suerte, azar, eventos más allá del control humano. Maquiavelo propone que el líder ideal es aquel que, con su virtud, puede domesticar o al menos influir en la fortuna, aprovechando oportunidades y minimizando riesgos. Esta dualidad entre habilidad y suerte es el corazón de la filosofía maquiavélica. El Príncipe fue la primera obra moderna que abordó el poder de manera objetiva, tal como realmente opera, y no como nos gustaría que fuera. No le dice al lector lo que está bien y lo que está mal, sino más bien lo que es eficaz. El escándalo que provoca el libro proviene precisamente de esta frialdad analítica. Maquiavelo desromantizó el poder y expuso su anatomía en el siglo XVI, sin pedir disculpas por ello. El Príncipe era más que un libro. Era un espejo incómodo colocado ante las instituciones más poderosas del siglo XVI. La reacción violenta que provocó no fue en vano. La Iglesia Católica, en 1559, colocó la obra en el Index Librorum Prohibitorum, la temida lista de libros prohibidos. ¿Pero por qué? Porque lo que Maquiavelo escribió allí era demasiado audaz, demasiado directo, demasiado cierto. No solo cuestionó la moral tradicional, la descartó como una herramienta insuficiente para gobernar. Al separar la política con la ética cristiana, Maquiavelo desmanteló la base ideológica que sustentaba el poder de la Iglesia y las monarquías cristianas. La noción de que un líder podía, y a veces debía, mentir, manipular e incluso actuar cruelmente para mantener el poder era insoportable para un mundo donde la moral religiosa se utilizaba para justificar las decisiones políticas. Para reyes, nobles y gobernantes, el libro era aún más peligroso. Maquiavelo no solo describe las técnicas de control y dominación, sino que expone sus debilidades. Al explicar cómo funciona el poder, ofrece al lector común el sujeto, el pensador, el rebelde, una clave para comprender e incluso subvertir las estructuras actuales. Muchos vieron El Príncipe como un manual para tiranos, cuando en realidad el libro es una radiografía de la tiranía, algo que los propios tiranos no querían que se entendiera. Esta visión cruda, carente de romanticismo, fue tachada de amoral, no porque promoviera el mal, sino porque se negó a enmascarar el poder con el velo de la virtud. El Príncipe no enseña cómo ser malo, revela cómo se mantiene el poder, con o sin escrúpulos. Esta frase resume el impacto explosivo de la obra, y por eso se consideraba subversivo. El texto quitaba la autoridad de las manos de los iluminados y se la entregaba al lector, diciendo: así es como realmente funcionan las cosas. Si encuentra este contenido intrigante y desea continuar explorando el detrás de escena del poder y la historia, suscríbase al canal y deje un me gusta. Esto ayuda mucho a mantener vivo este tipo de contenido aquí. Descubramos juntos lo que muchos todavía prefieren ocultar. Hemos llegado al final de nuestro recorrido por el libro que muchos intentaron ocultar al mundo, pero que acabó moldeando la forma en que se piensa el poder hoy. El Príncipe, de Nicolás Maquiavelo, aunque fue prohibido, quemado, criticado y odiado durante siglos, nunca desapareció. ¿Sabes por qué? Porque tus ideas siguen resonando. Líderes como Napoleón Bonaparte, Mussolini, Lenin e incluso nombres más recientes como Henry Kissinger estudiaron, o al menos aplicaron, principios que están ahí, entre las claras líneas de este pequeño libro de poco más de 100 páginas. Y lo más curioso, rara vez alguien admite que se inspiró en Maquiavelo, quizás por miedo a la palabra maquiavélica, que con el tiempo se ha convertido en sinónimo de manipulación, frialdad y traición. Pero lo cierto es que esta palabra ha sido distorsionada. El verdadero Maquiavelo no enseñó a ser cruel por placer. Mostró con brutal honestidad cómo se juega el juego del poder con o sin reglas.
Hoy, su pensamiento está presente en películas, series, discursos políticos e incluso libros de autoayuda sobre liderazgo y estrategia. La ciencia política moderna solo existe porque alguien hace mucho tiempo tuvo el coraje de decir, deja de idealizar el poder, mira cómo funciona realmente. Y ese alguien era Maquiavelo. Entonces, si has llegado hasta aquí, enhorabuena. Ahora comprende por qué este libro estuvo prohibido durante siglos. Se leyó en secreto y aún hoy sigue más vigente que nunca. Pero nuestra conversación sobre el poder y sus engranajes no termina ahí. Estén atentos, porque el tema de hoy, libro prohibido durante siglos, El Príncipe de Maquiavelo explicado, es solo el comienzo. Si disfrutaste esta inmersión, suscríbete al canal, deja un me gusta y activa las notificaciones. Aquí no tenemos miedo de abrir libros que muchos prefieren mantener cerrados. Hasta el próximo capítulo de esta historia.